Robert Sepper es un productor, antropólogo y autor americano que ha postulado una serie de teorías controvertidas y de tipo revisionistas acerca de los orígenes del hombre. En su libro de 2015, Especies con amnesia, Sepper cuestiona seriamente la veracidad de la teoría de la evolución de las especies propuesta por Darwin en 1859, al ser aplicada al ser humano. Contradice la teoría ampliamente aceptada de que el hombre se originó y salió de África subsahariana hace 200.000 años. Todo esto en base a los nuevos avances e investigaciones en los campos de la genética, extensos estudios en varios grupos sanguíneos de poblaciones por todo el mundo y las evidencias de las olas migratorias durante la prehistoria. Robert Sepper además aduce que han existido civilizaciones probablemente mucho más avanzadas que la nuestra y que se elevaron a cúspides tecnológicas inauditas y de las que hoy solo podemos tener un atisbo por medio de las enormes obras megalíticas alineadas astronómicamente y construidas con una escala de predicción imposible de conseguir aún en tiempos modernos, y a las que no se les ha podido encontrar una explicación convincente. Además de los numerosos objetos clasificados como OPARs, los llamados objetos fuera de su lugar y tiempo, y hasta mapas antiguos mostrando tierras con contornos que solo pudieron haber existido durante la última era glacial. Tales civilizaciones terminarían por ser destruidas por una catástrofe global que no pudieron prever a pesar de su evidente posición de conocimiento muy avanzado y probablemente la alta tecnología, pero dejando solo unos pocos seleccionados que mantuvieron el recuerdo y los conocimientos de la civilización pasada. A continuación analizaremos algunas de sus teorías. Número 1. No existe una sola especie humana. La humanidad actual es producto de la hibridación de varias especies compatibles genéticamente que entraron en contacto durante un enorme periodo de tiempo durante la prehistoria. Si la humanidad evolucionó a partir de un mismo ancestro africano, su sangre sería compatible, pero no lo es. ¿Por qué el cuerpo de una madre con sangre RH negativo que acarrea un hijo con sangre RH positivo rechaza a su propia descendencia? ¿De dónde vino el grupo sanguíneo RH negativo? Varios descubrimientos científicos que se han realizado desde 1950, especialmente en el campo de la genética humana, han indicado que la humanidad es, biológicamente hablando, una especie híbrida y no una especie única. Hay un creciente pilar de evidencia genética concluyente que demuestra científicamente que las diferentes especies de homínidos anatómicamente compatibles se entrecruzaron con humanos modernos, produciendo descendencia híbrida viable de interespecies mixtas, lo que desembocó en las poblaciones humanas actuales. La actual especie humana, entre comillas, contiene cantidades sustanciales del ADN de otras poblaciones de homínidos, algunos de los cuales todavía no han sido clasificados en la actualidad. Entre los homínidos que han aportado su herencia genética a las poblaciones humanas actuales se incluyen el Homo sapiens, el neandertal, el denisovano, el arcaico africano, el Homo erectus e incluso homínidos recientemente descubiertos como el bautizado como Hobbit Homo floresiensis, una curiosa especie extinta que habitó la isla de Flores en la actual Indonesia y que solo medía 1 metro de altura y se extinguió hace unos 12.000 años y que fue contemporánea del humano moderno. Los neandertales ocuparon la mayor parte de Europa y partes de Asia occidental desde aproximadamente 30 a 300.000 años. Parte de este tiempo, ellos convivieron con los primeros seres humanos completamente modernos, conocidos comúnmente como los Cro-Magnon. Análisis recientes han comparado el genoma del neandertal con las de varias poblaciones de humanos modernos y probaron que el neandertal y el Cro-Magnon se entrecruzaron entre hace 35.000 y 27.000 años. Las poblaciones no africanas y las de Asia Oriental contienen la mayor parte de las poblaciones con genes del hombre de neandertal. Otra especie enigmática y arcaica conocida como los denisovanos, cuyo nombre deriva del lugar de su descubrimiento en una cueva del sur de Siberia, se ha descubierto que han contribuido con su banco genético a las poblaciones de las actuales islas de Melanesia, algunas poblaciones del sudeste de Asia y Oceanía. La abrumadora evidencia genética debería terminar el debate antropológico sobre si los humanos modernos son una raza única pura o una especie híbrida con mezclas arcaicas. Existen numerosos ejemplos en la naturaleza que pueden ilustrar la mezcla interespecie de las que dos especies separadas y distintas de un mismo género, a menudo con un diferente número de cromosomas, pueden producir descendencia híbrida viable. Entre los numerosos ejemplos de este fenómeno tenemos
al perro doméstico Canis lupus familiaris, una subespecie del lobo gris Canis lupus, y estos producen descendencia híbrida viable. El Yakou Otso, un híbrido producido a partir del cruzamiento de un yak con una vaca doméstica, en el que todas las hembras nacidas de este cruce son fértiles y se reproducen con cualquiera de las especies originales. Los machos nacidos de este cruce, sin embargo, son siempre estériles. La cama, que resulta de la cría de un camello masculino con una llama femenina y cuya descendencia siempre es fértil. El Coy Wolf, un híbrido de lobo con coyote que ocurre regularmente en la naturaleza. El Savannah, un gato doméstico bastante moderno que fue aceptado como una nueva raza en 2001 por la Asociación Internacional del Gato. Este gato es un híbrido del gato doméstico y el serval africano salvaje. El Wolfing, un híbrido entre un delfín, nariz de botella y una ballena asesina. El Liegre, un híbrido producido por un león y una tigresa. El oso pardo polar o oso grolar, un híbrido fértil, mezcla híbrida de un oso polar y un oso grizzly, etc. Hay muchos más ejemplos que incluyen especies con diferente número de cromosomas que producen descendencia viable y hasta fértil. Todo parece indicar que la humanidad es el resultado de una serie de hibridaciones entre humanos casi modernos con distintos tipos de homínidos compatibles genéticamente y capaces de producir una descendencia viable y fértil. En su introducción, en su controvertida pero muy meticulosa obra, La historia oculta de la especie humana, Michael Cremo y Richard L. Thompson, a su obra al referirse a la coexistencia de homínidos primitivos y de seres anatómicamente modernos no solo en el pasado extremadamente remoto, sino incluso en épocas relativamente modernas, señalan lo siguiente. En el último siglo, los científicos han acumulado testimonios sugerentes de que unos seres parecidos a los humanos y similares al Gigantopithecus, Australopithecus, Homo erectus y a los hombres de Neandertal viven en varias zonas del mundo. En América del Norte se les conoce como Squatch, en Asia Central se les llama Almas, en África, China, el sureste de Asia, América Central y América del Sur se les han dado otros nombres. Algunos investigadores utilizan el término general Wild Men, hombres salvajes, para incluirlos a todos. Hombres de ciencia y médicos dicen haber visto Wild Men vivos, muertos o huellas de sus pies. También han catalogado miles de informes de personas comunes y corrientes que han visto al Wild Man, así como informes similares de los registros históricos. Si la humanidad evolucionó a partir de la misma población ancestral, entonces uno esperaría el encontrar más similitud en su sangre, pero no lo es, a lo que cualquiera que haya necesitado de una transfusión sanguínea puede dar fe. Casi el 85% de todos los seres humanos tienen sangre RH positiva, debido a que su sangre contiene una proteína conocida como factor rhesus, que fue descubierta primero en el mono del mismo nombre. El antígeno es común entre los primates. El 15% de la población son RH negativo y carecen de esta proteína común con el mono rhesus. La mujer humana es la única hembra de la naturaleza que de poseer el factor RH negativo y su descendencia, un factor RH positivo, activa su sistema inmunológico y ataca al feto como si fuera un antígeno, un virus o un cuerpo extraño, y le puede provocar un aborto a menos que se le administre una inyección de gamma-globina durante el embarazo. En el famoso artículo de 1976, La sangre de los dioses, Mabel Royce se pregunta: todos los otros primates terrestres también tienen ese factor RH, pero esto deja fuera a la gente que es RH negativo. Si toda la humanidad evolucionó a partir de un mismo ancestro, su sangre sería compatible. ¿De dónde vienen los RH negativos? Si no son los descendientes del humano prehistórico, ¿podrían ser los descendientes de los antiguos astronautas? Si la introducción del tipo de sangre RH negativo no es una parte natural de la evolución terrestre, de lo que no parece ser el caso, entonces, ¿fue introducido por una fuente externa? Las poblaciones del hombre de Cro-Magnon que poblaron la costa noreste de Europa tienen esa particular y especial sangre, con la que sus descendientes aún viven en la actualidad y que se especula que emigraron directamente del hipotético continente hundido de la Atlántida.
En la actualidad, las poblaciones con mayor presencia de sangre RH negativo son los bereberes del norte de África, con hasta el 40% de su población, los vascos de España y Francia, con aproximadamente el 35%, algunas regiones de Escocia con el 30%, Irlanda del Norte con hasta el 27%, la población catalana con el 20%, etc. Como curiosidad señalaremos que la población de Dalarna en Suecia está considerada como una población de origen cromagnon casi puro, de igual forma que los extintos guanches que habitaron las Islas Canarias. Los guanches fueron clasificados como muy cercanos genéticamente a los modernos pueblos bereberes del norte de África. Las momias guanches que se conservan son de individuos altos, con cabello rubio o rojo. Los europeos modernos del norte son más similares al cromagnon, altos, con mayor frecuencia de sangre RH negativo, rubios y de ojos azules. Número 2. El hombre no tuvo su origen en África Central. En un estudio de 2012, investigadores han propuesto que los europeos contemporáneos compartieron continuidad genética con los antiguos europeos, pero carecen de los marcadores genéticos que se encuentran en los africanos modernos. En otras palabras, los europeos no descienden de los africanos, sino que los africanos de hoy son una mezcla de europeos paleolíticos superiores y una especie arcaica, posiblemente del Homo heidelbergensis, cuyo ADN no se ha encontrado en los no africanos. En 1998, el laboratorio de Michael Hammer publicó un documento que proponía una migración reciente de hace unos 35.000 años atrás de humanos modernos entrando a África y la contabilidad de la mayoría de los cromosomas Y de África. El documento explica que los halogrupos A y B, que se encuentran exclusivamente en África, fueron el producto de la mezcla entre los homínidos arcaicos africanos y los entrantes o reemigrantes humanos modernos que se aparearon con ellos. La evidencia científica va refutando la teoría popular de la génesis africana de la humanidad moderna. Lamentablemente, dentro de la gran prensa y los círculos académicos, existe un visible silencio deliberado cuando se trata de informar sobre estos estudios y sus implicaciones controversiales. El historiador australiano Greg Jeffries cree que este programa para erradicar la noción de la raza por razones políticas y no científicas se remonta décadas atrás. Todo el mito de fuera de África tiene sus raíces en la campaña académica de la década de 1990 para eliminar el concepto de raza. Cuando hice mi licenciatura, todos ellos gastaron mucho tiempo en esa cosa de fuera de África, pero ha sido completamente desaprobada por la genética. En un documento publicado también en 2012, llamado Reexaminando la teoría fuera de África y el origen de los europeos caucásicos a la luz de la genealogía, se llega a la conclusión de que los africanos subsaharianos no dejaron África para colonizar el resto del mundo. Los investigadores del documento declararon: el hallazgo de que los halogrupos europeoides no descienden de los halogrupos africanos A o B se apoya en el hecho de que los portadores de los halogrupos europeoides, así como todos los halogrupos no africanos, no acarrean, y enseguida se enlistan los distintos halogrupos de origen africano en el documento. Los investigadores llegaron a la conclusión de que no había pruebas suficientes para justificar la precedencia africana en el árbol del Homo sapiens y afirman que debe haber una explicación más plausible. Número 3. No existen pruebas sólidas o el descubrimiento del llamado vínculo perdido que demuestre que el ser humano evolucionó de forma más o menos lineal a partir del simio. A pesar de toda la investigación que se ha llevado a cabo, no hay evidencia sin falsificaciones que respalde esta idea de que el hombre proviene del simio. Los museos, los productores de documentales y las escuelas contratan paleoartistas armados con pinceles para producir versiones imaginarias de estos antepasados evolutivos directos de la humanidad. El hecho de que estas obras de arte no coincidan con ningún fósil debería constituir un serio problema para los antropólogos formalmente educados en el modelo del mono a hombre del origen humano. La mayor parte de los fósiles que teóricamente respaldarían la teoría de la evolución en el caso del ser humano han resultado flagrantes y torpes falsificaciones o equivocaciones intentando justificar la teoría de la evolución lineal del ser humano.
Los restos del llamado hombre de Piltdown, descubiertos en 1912 en una cantera de grava de la ciudad del mismo nombre, en Inglaterra, resultaron, al ser examinados con métodos más rigurosos, décadas posteriores, en 1953, los restos de la mandíbula y dientes de un simio modernos, teñidos artificialmente con dicromato de potasio para darles una apariencia antigua. Los restos del llamado hombre de Nebraska, es decir, un solo diente, que fue calificado como el tan buscado eslabón perdido entre el simio y el ser humano, resultó ser un diente de una especie extinta de jabalí. Otro supuesto antepasado del ser humano, del que tan solo se conservan los dientes y que fue conocido como el hombre del sudoeste del Colorado, también resultaron pertenecer a los restos de un caballo. También los dientes de una especie perruna, como se les describió, fueron utilizados por el naturalista Dr. Jesse Siegfried para promover el llamado hombre de Montana, otra superchería. En 1974 en Etiopía se realizó el aclamadísimo descubrimiento de unos fragmentos óseos pertenecientes a una hembra, descritos como Australopithecus afariensis, mono del sur. Este fue bautizado como Lucy y se le ha fechado una antigüedad de 3.2 millones de años. Las universidades y eruditos la han descrito como el epítome del antepasado de toda la humanidad. Se han realizado representaciones artísticas para los museos presentando a Lucy con apariencia humana y caminando verticalmente, pero sin embargo, esto no es del todo científico. El dedo gordo de Lucy era como el de un pulgar que servía para agarrar, no para caminar. En 1993, el antropólogo Christine Tardot informó que Lucy tenía un mecanismo de bloqueo sin desarrollar. Los seres humanos tenemos un mecanismo de bloqueo en nuestras rodillas que nos permite estar de pie cómodamente en posición vertical durante largos periodos, y Lucy no lo tiene. Por lo tanto, sin duda, ella no se paraba tranquilamente como es representada en los museos. El Journal of Human Evolution informó que, en base a los estudios bioquímicos de la cadera y el muslo del Australopithecus, se había llegado a la conclusión de que no caminaba rectamente. En el año 2000, la revista Nature informó que, independientemente de la situación de la articulación de la rodilla de Lucy, la nueva evidencia dio a luz que Lucy tiene la morfología de un caminante en nudillos. En 2007, los antropólogos de la Universidad de Tel Aviv, Israel, declararon que habían desmentido la teoría de que Lucy, Australopithecus, es un ancestro común de los seres humanos. La estructura específica que se encuentra en Lucy también aparece en una especie llamada Australopithecus robustus. La presencia de la morfología, tanto en el último como en el Australopithecus afarensis, y su ausencia en los seres humanos modernos, ponen en duda el papel de Lucy como un ancestro común. Las capacidades craneales del Australopithecus afarensis son lo mismo o menor que de los chimpancés de nuestros días. Son cortos y sus pies son construidos para agarrar y aferrarse a las ramas. Muchas otras características relativas a los detalles de sus cráneos, la cercanía de sus ojos, sus dientes molares afilados, su estructura mandibular, sus largos brazos y sus piernas cortas, todas constituyen la evidencia de que estas criaturas no eran ni remotamente humanas y no muy diferentes de los simios de hoy en día. La teoría darwiniana y su mecanismo de la selección natural es simplemente incompleta y, por lo menos en el caso de los seres humanos, falla totalmente al explicar con eficacia la génesis de los seres humanos en este planeta. No puede haber ninguna duda de que, para todos los organismos vivos, la evolución y o adaptación es un fenómeno real y verdadero, cuando es definido y observado como un cambio en el tiempo. Sin embargo, el cambio se produce de muchas maneras, sin duda en más de un sentido que el de una simple mutación fortuita y la selección natural, especialmente con respecto a la humanidad. El registro fósil no indica de ninguna manera científica el modelo progresivo, lineal del ascenso de la humanidad desde pequeñas criaturas simiescas, prosimios, a monos, luego a grandes simios y finalmente a la humanidad moderna. De hecho, lo que cada vez está más claro, sobre todo a como más investigaciones son publicadas en el campo de la genómica, es que la humanidad puede ser en realidad un ser compuesto, una especie híbrida.